Hola familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles, aunque sea a través de este medio. Y bueno, para continuar con la charla que traemos desde el domingo pasado, en donde estamos hablando acerca del patriotismo o acerca de este concepto la patria es primero. Estuvimos analizando en la charla anterior algunas definiciones de la palabra patriota y de la palabra nacionalista. Y decíamos que si bien es cierto el diccionario nos dice que patria y nación son sinónimos, también es cierto que patriotismo o ser patriota a último tiene un significado distinto de ser nacionalista, entendiendo que el patriota siempre busca exaltar su nación, su tierra, su patria, busca el bien, trabaja por el bien de su patria, exclusivamente centrado en ella. Mientras tanto, el nacionalista intenta igual casi exaltar su patria y hablar bien de ella y buscar lo mejor para su patria, pero a veces cayendo en excesos, como pasando por encima de otra nación o del prestigio de otra nación. Entonces no le importa, al nacionalista no le importa perjudicar a otra nación con tal de exaltar su propia patria, hasta caer en los excesos de la discriminación, en este caso mirar a otros pueblos o a otra nación por debajo de sí mismos. Entonces el patriota se enfoca en exaltar su patria, en trabajar fuerte y, como decíamos en la conclusión de la plática anterior, el patriota dice y hace, y el nacionalista a veces es más lo que dice que lo que hace. Y allí estábamos en esa aventura llamada Patriotas, Patriotismo o La Patria es Primero, en donde también estuvimos siendo claros y haciendo honor a quien honor merece, hablando de don Vicente Guerrero, que es el hombre que acuñó esta frase: la patria es primero. Claro que esta expresión en don Vicente Guerrero viene cuando se ve confrontado ante una disyuntiva en donde él debe tomar una decisión, y toma la decisión que le dicta su conciencia, pasando por encima de la petición de su padre, de dejar las armas y bueno, dejar las armas diríamos en el caso, en contra del gobierno español. Y él expresa esta frase y que quedó acuñada en el corazón de todos los mexicanos. Creo que no hay mexicano que no la haya escuchado y que no la haga suya también. La patria es primero. Bueno, hoy avanzamos un poquito en la construcción de esta charla que venimos desarrollando, y para ello recordar el texto bíblico, o sería la base bíblica con la cual comenzábamos, y permítame volverla a leer para ponerla en contexto de lo que estábamos platicando. Filipenses 3:20, que dice: porque nuestra patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Y también leíamos Hebreos 11, y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, el versículo 15 y 16: y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Para hacer un poquito más de énfasis, ¿por qué hablamos de patriotismo? Y como cerrábamos la plática anterior diciendo, los que conocemos más tiempo o de más tiempo la Biblia, pues ya tenemos una idea de dónde va a parar la plática, ¿no? Y sí, efectivamente, llevar la plática al contexto personal ya de cada uno de nosotros como ciudadanos del reino de los cielos. Fíjese que el analizar la historia, el analizar los orígenes del patriotismo, no es desperdicio, no es una pérdida de tiempo, al contrario, nos nutre en cuanto a historia, pero también nos nutre en cuanto a ese espíritu nacionalista o patriótico que está adentro de nosotros. A ver, ya hablábamos también bueno, la plática anterior, ya hablábamos diciendo que nosotros estamos llamados a ser patriotas en esta nuestra patria mexicana. Sin embargo, no descartamos y no dejamos de lado el hecho de que nosotros sabemos que, aunque mientras estamos en esta vida y en este cuerpo, somos mexicanos, en lo que a nosotros corresponde, ciudadanos mexicanos,
y debemos comportarnos patrióticamente como ciudadanos mexicanos. Sin embargo, sabemos también que nuestra patria eterna no es esta. Aquí estamos de paso. Tenemos una patria y es la patria celestial, en donde todos anhelamos regresar. A veces el no comprender cabalmente ese hecho de que un día estamos aquí y otro día ya no vamos a estar acá. Ese hecho de decir, me voy para mi casa. Y decir, no, pero ¿cómo? Tu casa es acá. No, es que es mi casa temporal. Fíjese que es bien importante porque muchas de las ocasiones el no tener claro este concepto nos hace inclusive dudar de nuestra ciudadanía eterna. Y entonces la intención de esta charla es que cada uno de nosotros pueda reflexionar, pueda profundizar en su interior y encontrar al patriota, al verdadero patriota, pero de la patria celestial. Claro, mientras estamos en esta patria terrenal, acá nos entrenamos y buscamos ser buenos ciudadanos, buscamos que la patria avance, buscamos que le vaya bien a nuestra comunidad, inclusive oramos por las regiones en las que nos encontramos, por nuestro país entero, por todo el mundo, pero mayormente por la región en la cual desarrollamos nuestra labor mientras estamos aquí en la tierra. Nosotros decimos comúnmente la cuenca del Papaloapan y nos brinca el corazón. Hablamos de la cuenca del Papaloapan o alguien menciona cuenca del Papaloapan y nos dice, aquí estoy. Y allí estamos. Y por eso cada oportunidad que nos surge de compartir la palabra del Señor en cualquier lugar, lo hacemos, pero mayormente en la cuenca del Papaloapan, porque es la región en la cual el Señor nos ha puesto y en donde también podemos manifestar ese patriotismo. Entonces somos llamados a mostrar que somos patria, que somos patriotas. Y aunque es una palabra a veces un tanto, ¿cómo diríamos? Un tanto general, no tan objetiva, más bien subjetiva. Sin embargo, si profundizamos un poquito, enseguida comenzamos a identificarnos con nuestra patria. A ver, tengo datos, testimonios, no míos porque yo no he ido al país del norte, pero tengo datos de personas que han ido al país del norte. Y figúrese una cosa, ejemplo, están en México y no les gustan los nopales, no les gustan. Y están en Estados Unidos y quieren comprar nopales. Hay frutas que son, bueno, un tanto exóticas y que son exclusivas de la región de nuestro México lindo y querido, diríamos del estado de Veracruz, Oaxaca, cuenca del Papaloapan. Y estando acá, estas personas ni siquiera vayan por aquellas frutas exóticas. Están allá y dicen, ay, cómo se me antoja. No, es tu patriotismo, es tu nacionalismo, es ese sentimiento que albergas acá adentro. Y entonces, cuanto más añoras los productos de tu patria, más patriota eres o más se manifiesta que eres realmente un patriota. Que cuando estabas acá ni te gustaban, ahora que estabas allá, ahora sí los añora. Ese es el sentimiento de patria, es anhelar su patria. Tengo otro testimonio. Me decía un pariente, me decía, ¿cómo anhelo regresar a mi pueblo? ¿Cómo anhelo regresar a mi tierra? Y le dije una cosa muy fuerte, muy inclusive salvaje si usted quiere. Le dije, ¿pero a qué vas a venir acá? Lo que tenías aquí lo vendiste para irte. Cuando vengas acá no tienes ni siquiera. No, pero ya es mi tierra. Por eso, pero es tu tierra, pero estás allá, vive y disfruta y trabaja mientras estás allá. Aprovecha esa oportunidad. Bueno, quién sabe si ahorita con las redadas que hay, va, ya lo manden para acá, para México. Le cumplan su sueño. Pero él decía, no me hacía entender ni yo lo hacía entender a él. Él me decía, es que yo quiero ir a mi pueblo, quiero ir a comer naranjas, quiero ir compra naranjas allá. No, pero es que yo quiero las de mi tierra. A último le dije, mira, está bien, pero este tiempo te toca estar allá, déjame que yo disfrute las naranjas de acá y tú mientras compras las de por allá.
Y a resumidas cuentas, no tienes una tierra acá, vaya, no tienes un metro cuadrado. Cuando vengas podrás comprar un terreno, pero ahorita no tienes. Entonces, ¿cómo dices, quiero regresar a mi tierra? No, pero es que tú no sabes que allá es mi tierra y allá, bueno, como las canciones, ¿no? Allá me van a enterrar. Bueno, sí, hombre, como tú quieras. Está bien, de todas maneras te quiero mucho, te extraño y te mando un abrazo virtual. Así le dije, ¿no? Y él igual. Bueno, y obviamente no podía faltar, gracias a Dios, que es una persona que camina en Cristo Jesús. Y no podía faltar la felicidad expresada diciéndole, ¿sabes qué? Mira, a resumidas cuentas, busca a Cristo Jesús. Sigue buscándole. Y un día, si no nos vemos acá, nos vamos a ver allá arriba, en nuestra patria celestial. Y ahí termina la plática. Felices de la vida, la nostalgia se quedó de lado. La nostalgia mía se quedó de lado, la de él también. Y coincidimos en un solo punto, nuestra patria celestial, y algún día nos vamos a ver allá felices de la vida. Mientras tanto, bueno, aprovechamos cada oportunidad para mostrar que somos de la patria celestial. Fíjese que hay un hecho que ha llamado mucho mi atención, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Desde que usted lo busca en el Antiguo Testamento, si hay un pueblo nacionalista, muy patriota, el pueblo de Israel. Hay muchos versículos de la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, en donde se nos habla de la importancia de la patria para el pueblo de Israel. Su nación, su patria madre. Imagínense, uno de los grandes personajes en la historia del pueblo de Israel se enferma en buena vejez, ya muy viejo, se va a morir y da una orden. Dice, cuando yo me muera me van a sepultar acá, pero cuando se vayan ustedes de aquí, sacan mis huesos y se los llevan a Israel, porque yo no quiero quedarme aquí. Imagínense sus huesos. ¿Sí? De ese calibre el patriotismo adentro del corazón del judío promedio. Lo traemos a este tiempo y fíjese que hay una ley promulgada por ahí, me parece 1950, para el pueblo de Israel, en donde se les da oportunidad a todo israelita que esté fuera de la nación de Israel, de regresar a su patria. Y me llama mucho la atención que esta ley promulgada lleva a las personas no a una obligación legal, a ver si lo expreso correctamente, no a una obligación legal, o sea, no hay una ley que les obligue y a fuerza los lleve a su patria, pero hay una ley moral, una ley interna que sí o sí regresan para su patria. Principalmente tenemos muy marcados los regresos del pueblo de Israel del exilio en donde se acomodaron en muchos países del mundo, y esa necesidad, fíjese que no obligación, esa necesidad interna de regresar a su patria. Pero hay un hecho muy marcado que he encontrado en la historia del pueblo de Israel. Cada que viene una adversidad, cada que viene algún conflicto grande contra el pueblo de Israel, que no son menores, desde el Holocausto hasta los últimos, con el último conflicto que acaban de tener en el pueblo de Israel. Pero después del conflicto, todo el mundo quiere regresar a Israel. Digo, ¿qué no sería algo contrario? O sea, le están pegando a mi patria y yo estoy fuera, pues hay que le peguen, yo acá me quedo, ¿no? No, entonces no podría decir mi patria. Y el pueblo de Israel regresando continuamente. Y el gobierno israelí, ese sí, legalmente obligado a asistirles. Y asistirles es si vienen, que es raro, va a ser muy raro que los judíos regresen a su patria en bancarrota. Generalmente el judío promedio en este tiempo es una persona muy pudiente. Y entonces regresan a su patria, pero a los que están más necesitados hay una ley que sí obliga al gobierno a darles asistencia social, es decir, asignarles una despensa. Entonces, nosotros vemos como raro ese tema, porque no estamos tan familiarizados. No vamos a ir lejos, el regreso de muchos paisanos migrantes mexicanos que ahora, por las redadas y la política migratoria del gobierno actual en Estados Unidos, están regresando para su país. Pero no es porque querían venir, es porque los están obligando a regresar. No estoy hablando de patriotismo entonces, no, patriotismo es aquel
que aunque, en el caso del pueblo de Israel, que aunque hay una ley emitida en el 1950, de todas maneras no obliga, en el sentido estricto de obligatoriedad, al ciudadano judío a regresar. Puede ser hijo, puede ser nieto o bisnieto, nacidos en otro país, pero con raíz judía, todos son bienvenidos junto con su familia, junto con la familia que hayan procreado. Regresar para Israel. ¿De dónde nace ese nacionalismo o ese patriotismo en el corazón del israelita promedio? ¿Qué cree? De una promesa. Una promesa, sí, usted la encuentra en la Biblia. ¿Sabe cómo le llaman ellos a su tierra? Le llaman la tierra prometida. De esa que tanto hablamos nosotros los que conocemos o leemos las escrituras. El cristiano promedio le hablas de la tierra prometida y se lo sabe así. Es más, lo cantamos, lo tenemos, pero muy ahí. Bueno, el israelita promedio sabe que su tierra, su nación, es la tierra prometida, la tierra que Dios le juró a sus antepasados. Les juró, les prometió y les dio. Entonces ellos dicen, bueno, nuestros linderos, que ¿dónde están nuestros linderos? Bueno, van a la Biblia y ahí encuentran en dónde están los linderos. Y bueno, es un asunto, un conflicto ya milenial. Sin embargo, no solamente es un asunto que nosotros podemos mirar en el pueblo de Israel, sino que además lo podemos traer al contexto de nuestra vida diaria, en el aquí y ahora. ¿Se acuerda que yo le decía de la banderita, no? La banderita mexicana en otra nación. Bueno, somos patriotas de esta nación mexicana, pero a la vez somos compatriotas de la nación celestial. Nuestro país se llama el cielo, como siempre decimos, y no estaría por demás, inclusive es igual, es una orden que recibimos, ¿de qué? De poner en alto a nuestro país. ¿Cuál es nuestro país? La patria celestial. Entonces, bien haríamos en sacar nuestra banderita todo el tiempo. Y no solamente desde el nacionalismo, que sería sacar la banderita para, no sé, para llamar la atención, sino desde el patriotismo, algo que nos nace acá adentro y que sabemos que es correcto y que, si bien es cierto, nadie nos obliga, nadie nos toma de la oreja, como a nosotros en la congregación local, nos paramos enfrente de ustedes y les compartimos algo que creemos que tiene que ver con los principios del reino de los cielos, pero no le podemos obligar, ¿ve? Aunque es una ley divina, nosotros no podemos obligar, nadie puede obligar a alguien más. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que nacer del corazón, como al pueblo de Israel. Y ese anhelo por su patria y ese anhelo por regresar a su patria. Nosotros un día nos vamos a nuestra patria celestial, pero entre tanto no nos vamos. Tenemos mucho que hacer aquí en la tierra. Por eso dirijo estas palabras desde lo más profundo de mi corazón y no me voy a cansar de decirlo. Un día éramos solamente ciudadanos de esta patria terrenal, pero por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios, o se nos dio la potestad de ser llamados, o el poder, o la facultad de ser llamados hijos de Dios a los que creímos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces pasamos de ser no solamente patriotas de esta nación terrenal, sino además patriotas de nuestra patria celestial. Nuestra nación está en el cielo, nuestra patria celestial, dice una de las versiones que leíamos, en donde vive nuestro Señor Jesucristo y de donde también lo esperamos que venga por nosotros. Entre tanto viene, somos como infiltrados, patriotas del cielo, infiltrados en la patria terrenal. Y tenemos muchísima oportunidad de caminar juntos, de velar por los intereses de nuestra patria celestial. Algo avanzábamos en la plática anterior diciendo, bueno, sin embargo, no podemos dejar el hecho de la patria solamente en lo abstracto o en lo general. Tenemos que aterrizarlo. Le leo unos párrafos contenidos en esta ley para los israelitas, 1950. El patriotismo israelí, la ley del retorno. Esta ley israelí, promulgada en 1950,
establece que cualquier judío tiene derecho a inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Sin embargo, no es una obligación universal. Si bien la ley del retorno facilita el retorno, no impone una obligación para todos los judíos. ¿Cuáles serían los requisitos? La ley del retorno, junto con modificaciones posteriores, define quiénes son considerados judíos para propósitos de inmigración, incluyendo a aquellos con ascendencia judía, padre o abuelo judío y sus cónyuges. La ciudadanía israelí. La ley garantiza la ciudadanía israelí a quienes cumplen con los requisitos y deciden hacer ese retorno. En resumen, la idea de una obligación de los judíos de regresar a Israel es más una aspiración religiosa y nacional o nacionalista. Es más una aspiración religiosa y nacionalista que una obligación legal universal. Aunque la ley del retorno en Israel facilita el proceso para aquellos que desean hacerlo, la conexión con la tierra de Israel, pongan mucha atención acá, la conexión con la tierra de Israel es profunda y significativa para muchos judíos. Y la ley del retorno busca hacer tangible o palpable o evidente esa conexión a través del derecho a la inmigración y la ciudadanía. Dicho de otra manera, no podríamos llamar patriotas o nacionalistas a los judíos si se la pasan añorando su tierra y no mueven un dedo para regresar a ella. Caballeros y damas, vamos para nuestra patria celestial. ¿Qué tenemos que hacer para ir a nuestra patria celestial? Nada. ¿Cómo? No, nada. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. ¿Qué hicimos? Entregamos la vida a Cristo Jesús. Y Él no se avergüenza de llamarse nuestro hermano mayor. Nuestro Padre Celestial no se avergüenza de llamarse nuestro Padre Celestial. Estamos incluidos en su propósito y quiere llevarnos de regreso a la patria celestial. Pero, si bien es cierto que nada tenemos que hacer para ir a la patria celestial, porque ya lo hicimos, creímos en nuestro Señor Jesucristo, lo reconocimos como nuestro Rey y Señor, y Él nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Entonces, nos regaló el nuevo nacimiento. Somos personas nuevas que vamos a nuestra patria celestial. Ahí se nos dio la ciudadanía del reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir a la patria celestial? Nada, porque ya creímos en Cristo Jesús. Evidentemente, si hay alguien que no ha entregado la vida a Cristo Jesús, lo puede hacer en esta hora, o en esta tarde, o en este día, al momento que esté mirando esta transmisión. ¿Por qué? Porque basta con entregar la vida a Cristo Jesús. Y usted, hay una ley, fíjese, una ley maravillosa, una ley hermosa, que la tenemos al alcance de la mano todos los seres humanos, pero que no nos obliga, como la ley de 1950 para el regreso de la nación o de los ciudadanos de la nación israelí. Nos faculta, pero no nos obliga. Y sin embargo, la nación sí está obligada a facilitar todos los medios y recursos para que los ciudadanos israelíes regresen. Nuestra patria celestial también hizo todo, envió a Cristo Jesús para redimirnos a nosotros de esta patria y hacernos ciudadanos del reino de los cielos. Así que, si no has dado ese paso, si no has caminado por ahí, hoy es una oportunidad para que te hagas ciudadano del reino de los cielos. Seguramente si estás mirando esta transmisión, es que alguien te invitó, alguien te contactó. Bueno, pues ahí pregúntale, dile cómo es, que te explique cómo es hacerte ciudadano del reino de los cielos. Para los que llevan muchísimo tiempo integrados en un grupo local, llamado la iglesia local, pero que todavía no emergen esos sentimientos en el corazón. Sentimientos, fíjese. Dices, no, sentimientos, no, sí sentimientos. Tiene que pasar por ahí. Sentimiento hacia tu patria celestial, ese anhelo hacia tu patria celestial. Y no basta con que te digas ciudadano del reino de los cielos. No basta con que creas que tu patria es la patria celestial. No, porque además falta una cosa, un elemento que no es, en la ley divina no es una obligatoriedad, pero sí por gratitud. ¿Cuál? Saca tu banderita. Muestra tu bandera de ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuándo? Cuando haces negocio con alguien. ¿Cuándo?
Cuando alguien se te acerca y tiene alguna necesidad, haz patria. Ese es el momento de hacer patria. Cuando alguien te dice, oye, fíjate que yo no soy muy bueno. Alguien me decía, pues, hace unos días, oye, es que yo no soy muy bueno para hacer negocios. Y dije, espérate, ¿cómo? Si es que estaba en una transacción comercial. Decía, yo no soy muy bueno para hacer negocios. Decía, es que no se trata de hacer negocio. ¿De qué se trata? De justicia. ¿Cuál justicia? Pues la justicia de nuestra patria, que la vamos empleando acá. Así que quiero ir aterrizando la idea de la charla de este día, haciéndote hincapié en algo y tratando de tocar las fibras de tu corazón para decirte, saca tu banderita, saca la banderita del reino de los cielos, muéstrate tal como eres, pero como soy ciudadano del reino de los cielos. En lo que esté al alcance de tu mano, ten paz con los vecinos. En lo que esté al alcance de tu mano, trata de ayudar allí en el fraccionamiento, en el rancho, en la colonia, en la ciudad donde vives. Trata de ser un buen ciudadano, un buen vecino. Trata de ayudar al otro. No, pero que el otro se porta re mal. Sí, se porta re mal porque es de esta patria nomás. No tiene la otra ciudadanía. Pero tú tienes dos ciudadanías. Y tú y yo estamos en la magnífica oportunidad de hacer patria aquí en esta patria. Y no es obligación, así como obligación entre comillas, no, no, porque porque gracias al nuevo nacimiento se nos dio la ciudadanía divina. Pero ahora como ciudadanos del reino de los cielos no tenemos, si bien es cierto, no tenemos una obligación legal como los judíos, pero sí tenemos un deber espiritual. Y no seríamos tan acertados si la gente no se da cuenta que nosotros tenemos dos ciudadanías. Así que, aterrizando la idea de la plática, en esta oportunidad, mostremos nuestra ciudadanía celestial. Por favor, tenemos la oportunidad, pero también el maravilloso privilegio de mostrar nuestro patriotismo y que la gente se dé cuenta que pertenecemos a otra patria, aunque somos patriotas. No podemos ser buenos patriotas de la patria celestial si somos deficientes en cuanto a la patria terrenal. Por eso es que hacemos cosas que a veces no se entienden. Cuando alguien dice, pero ¿por qué están componiendo este camino? ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero por qué hacen el otro? Pues precisamente por eso, sin que les digamos con nuestras palabras explícitas, pero sí les estamos manifestando que no pertenecemos permanentemente a esta patria. Acá estamos de paso y tenemos la oportunidad de mejorarla en lo que esté al alcance de nuestra mano. Caballeros y damas, les envío un fuerte abrazo y créanme que extraño verle y abrazarle personalmente. Pero este tiempo, bueno, por video, reciban este abrazo, un caluroso saludo con el amor de Cristo Jesús y decirle, somos compatriotas de la patria celestial, del reino de los cielos. Vamos a sacar nuestra banderita. Saludos para todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención.